Soy el profesor Carlos López. Este semestre me toca desarrollar clase con ustedes de la materia de comercio internacional, el cual desarrollaremos, habilitaré una plataforma a través del campus virtual de la universidad. Estaré alzando los materiales, así como también la bibliografía, los libros que vamos a utilizar durante el presente semestre. Asimismo, quiero poner a su conocimiento cómo estaríamos desarrollando el semestre y dar unas pequeñas pautas, ¿verdad?, de lo que va a ser el semestre con la materia. A modo, por ser el primer día, tampoco, ¿cómo decir?, ya meterle a profundidad, ¿no? Por lo menos tratar de dar algo de la materia más o menos para que tomen conocimiento y posteriormente ya le dejo libre por la noche. Bueno, así como le dije, la materia se va a llamar Comercio Internacional. La unidad 1 es la parte introductoria de dicha materia. La consideración a tener en cuenta va a ser para el estudio de esta asignatura. Se le recomienda que tengan siempre a mano el texto básico, ¿verdad?, que son el libro de Economía Internacional de Krugman, ¿verdad? O si no, estructura de Economía Internacional de Ramón Tomames, ¿verdad? Como también, asimismo, también hay otros libros, ¿verdad?, que están dentro de la bibliografía nacional, la bibliografía de dicha materia. Me pueden ubicar en el correo electrónico que tengo habilitado para las clases de la facultad, que es calopez.uninorte@gmail.com, o también a mi número telefónico, ¿verdad?, en el cual estaré en contacto con el delegado a modo de poder organizar un grupo de WhatsApp en el cual podamos ahí ir intercambiando consultas, ¿verdad?, al respecto de la materia. Mi número de telefónico que uso para las clases normalmente, para la formación de grupos de estudiantes, ¿verdad?, con nuestra casa de estudio, es el 0981-720-020. Las clases van a ser desarrolladas los días lunes, ¿verdad?, de 18:30 a 20 horas, ¿verdad?, normalmente. Y acá está la bibliografía. Economía Internacional, Teoría y Política, quinta edición del año 2001 de Krugman. Tamames Ramón, Estructura Económica Internacional, edición número 21 de Alianza. Salvador Mercado, Comercio Internacional, cuarta edición, ¿verdad?, de México. Carlos Ledemas, Principio de Comercio Internacional, Editorial Maki de Buenos Aires, y publicaciones del Banco Central. También quiero poner en consideración de ustedes, queridos alumnos, ¿verdad?, en lo que respecta a lo que va a ser el semestre en el tema de tanto los parciales, cuántos puntos van a haber, cómo así definir si es dos parciales de 15, de 20 y 20, o puede ser dos parciales 15, de 15 y 10 puntos. Particularmente yo soy de la opción de tomar dos parciales de 15 puntos cada uno, ¿verdad?, y un trabajo de 10 puntos para ver, al menos a través del trabajo, ver el entendimiento del alumno sobre la materia. Con esto, la suma de estos dos parciales, que en total son 30 puntos, más el 10 trabajos, totalizamos 40. El examen final vendría a ser de 60 puntos. 60 puntos. También, particularmente yo soy ¿cómo decir?, de considerar la participación del alumno en el aula, ya sea presencial o en este caso también virtual, ¿verdad?
en el modo de, por ejemplo, de poder darle una ayuda, ¿verdad? Puede ser que justo haya amanecido, hubo problemas en el trabajo, vino nervioso, no pudo rendir bien, y sé que este alumno eh, es constantemente participa, interroga, pregunta, y en modo de dar una ayuda para que puedan tener un 5 puntos, ¿verdad? Así también, como ustedes saben, tenemos 2 parciales y hay un tercero que es el recuperatorio. El recuperatorio es como un examen final, ¿verdad? Ya sea para recuperar el primer parcial que no rindió o el segundo parcial, pero el examen yo lo tomo como si fuera un examen final. Se deberá entregar, no entregar, sino en el sentido del trabajo práctico de 10 puntos, se deberá entregar para el segundo parcial, ¿verdad? Tienen que estar remitidos al correo en el cual yo le envié, el calopez no, calopez.uninorte@gmail.com, ¿verdad? Los trabajos ya sea en 2 formatos, en PDF y en Word, ¿verdad? Con respecto a lo que baja el trabajo práctico, dicen, para el desarrollo del trabajo práctico se tiene que tener en cuenta lo siguiente: tamaño de hoja tiene que ser A4, tipo de letra tiene que ser calibrí, ¿verdad? El tamaño de los títulos tiene que ser en tamaño 18 y las letras del cuerpo tienen que tener un tamaño de 12. Debe contener trabajo, carátula, introducción, índice, cuerpo, desarrollo, conclusión, bibliografía y anexos en el caso de que los tengan. Bueno, estos son los puntos principales que hay que tener en cuenta en lo que respecta a la materia, ¿verdad? Para lo que vamos a desarrollar. Asimismo, me pongo, me pongo a su servicio de ustedes para cualquier consulta que tengan con respecto a la materia. Como ya le indiqué, está mi número celular, que pueden ubicarme en cualquier momento. Bueno, toda vez que ustedes quieran necesitar o si quieren desarrollar una clase fuera del horario normal, el grupo quiere desarrollar una clase fuera del normal que no entendió, no hay ningún inconveniente. Debemos de coordinar nomás la hora y el día para poder desarrollar adecuadamente dicha clase, para poder subsanar las inconvenientes o dudas que tengan ustedes. Bueno, ahora vamos a entrar a conocer lo que es nuestra materia, un breve pincelazo, a modo de no aburrirles por ser el primer día. ¿Qué es el comercio? El comercio internacional. ¿Qué es el comercio internacional? El comercio internacional es el intercambio de bienes económicos que se efectúan entre habitantes de 2 o más naciones, de tal manera que se dé origen a salidas de mercaderías de un país, las exportaciones, y entradas de mercaderías, que son las importaciones procedentes de otros países. Los bienes pueden definirse como productos finales, productos intermedios, productos necesarios para la producción de los bienes finales y materias primas o productos agrícolas. Dentro del concepto de comercio internacional engloba no solo el intercambio de bienes, sino todo lo relacionado a servicios, a la inversión, la tecnología, los conocimientos en general. Por lo que debemos decir que el comercio internacional es un conjunto de intercambios comerciales que realizan entre países. Esto, por ejemplo, podemos nosotros hablar de referencia a lo que es, por ejemplo, nuestra región, el mercado común del Mercosur, ¿verdad? Están asociados inicialmente 4 países que son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Después se sumaron en forma de ingreso Venezuela, Bolivia, ¿verdad? Y como invitado Chile, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante el tema de un mercado regional? ¿Qué representa, por ejemplo? Si vamos a hablar sobre el tema del comercio internacional, la globalización sobre todo, ustedes saben que el mayor mercado a nivel mundial es el europeo y el asiático. Los movimientos de millones y millones de dólares, no solamente estamos hablando de la parte monetaria, sino también de movimientos de mercaderías, de bienes y servicios que se mueven dentro de un mercado,
Y muchas veces, en estos casos, países como el nuestro y Uruguay, no estar dentro de un mercado de movimiento ocasiona un costo mucho más elevado de lo que normalmente se puede conseguir en un mercado mucho más grande, así como el mercado europeo, por ejemplo. Los beneficios que tienen, por ejemplo, países como Gales o San Martino, que son miembros, pues son minúsculos, ¿verdad? Y la libre comercialización de los productos sin tener barreras impositivas ayuda mucho al intercambio eh, y, ¿cómo decir? Y a la industrialización de muchas veces. A modo de continuar lo que estábamos leyendo, ¿verdad? Por lo que podemos decir que el comercio es un conjunto de intercambios comerciales que se realizan entre países. Los datos muestran que existe una relación estadística indudable entre el comercio más libre y el crecimiento económico. ¿Qué quiere decir? Si la economía es brota, no es brota, ¿cómo decir? Tiene, ¿cómo decir? Una velocidad de negociación de movimientos, ¿verdad? Esa velocidad de movimiento de la estructura económica, no solamente de un país, sino de la región económica, hace que el crecimiento de esa región sea mucho más grande. Por decirle, el crecimiento, por ejemplo, poner el crecimiento económico de Brasil, el tema que sea el tercer productor más grande en lo que se refiere a soja, a nuestro país nos beneficia en gran proporción. ¿Por qué? Porque Brasil, así como produce, prácticamente desabastece su mercado. ¿Y qué tienen que hacer? No van a poder al mismo tiempo desabastecer y volver a abastecer el mercado con su misma producción, sino tienen que esperar un año siguiente. Entonces, ¿qué hacen? Ven otro país dentro, ven o se asocian, en este caso, en nuestro caso, nosotros nos beneficiamos de esto debido a que nosotros lo que producimos, por ejemplo, la soja o el trigo, nuestro principal socio comercial y comprador de nuestros productos son los brasileños. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que producimos nosotros y lo que le sobra a nuestro mercado, vamos a decir, lo enviamos a Brasil. Nuestro consumo comparado con el mercado brasileño es mucho menor, pero nuestra producción es mucho más grande de lo que nosotros consumimos en total. Entonces, ¿qué pasa? Esa venta, ¿verdad? Que hagamos, la ubicación, mejor dicho, o ubicación de nuestros productos al mercado brasileño o argentino, ¿verdad? O también otro socio comercial muy grande que es Taiwán, a nosotros nos representa no solamente al país, sino que al productor final representa un gran ingreso a la economía nacional. Por ejemplo, nosotros que debido a nuestras ventajas comparativas por la baja tasa impositiva que tenemos, la energía barata, ¿verdad? La mano de obra de calidad y barata, nos abre muchas ventajas comparado con otros países mismos, de nuestros socios comerciales, en el sentido que a través de la ley de maquila nos ayuda a nosotros a tener una cierta ventaja en la instalación de nuevas fábricas, ¿verdad? Y esto a la vez, con la instalación de estas fábricas, nos abre la puerta a poder crearse fuente de trabajo, ¿verdad? Y esta fuente de trabajo posteriormente hace, con el salario que ganan, hacen circular, ¿verdad? El dinero dentro de la economía y no solamente eso, producen productos, ¿verdad? Con marcas, ¿cómo decir? Con marca o mano de obra paraguaya que va al extranjero. Y la buena aceptación de nuestros productos hacen que, ¿cómo decir? Otros países o otras empresas multinacionales quieran venir a instalarse en el país. Bueno, volviendo al punto, ¿verdad? Eh, Volviendo con la lectura, dice, todos los países, incluidos los más pobres, tienen activos humanos, industriales, naturales y financieros que pueden emplear para producir bienes y servicios para sus mercados internos o para competir en el exterior. La economía nos enseña que podemos beneficiarnos cuando esas mercaderías y servicios se comercializan. Dicho simplemente, el principio de la ventaja comparativa significa que un país prospera, en primer lugar, aprovechando sus activos para concentrarse en lo que puede producir mejor
y después intercambiar esos productos por productos que otros países producen mejor. Bueno, acá vamos a mostrar un pequeño video sobre el tema de lo que es la teoría del comercio internacional. En este video vamos a introducir brevemente las teorías de la ventaja absoluta y la ventaja comparativa. Adam Smith habló de las ventajas absolutas. Dice que un país puede exportar aquel bien en el que posee ventaja absoluta. La ventaja absoluta está determinada entonces en los siguientes términos. El número de horas hombre empleadas para producir un determinado bien es inferior a la cantidad de horas hombre que se requieren para producir ese mismo bien en otros países. Entonces, pongamos un ejemplo. Supongamos que hay dos países, Costa Rica y Brasil, que producen dos bienes, zapatos y bananos. En términos de la teoría de Adam Smith, entonces, la cantidad de trabajo que se requiera en cada país es lo que determina su costo. Smith se basó en una teoría llamada la teoría del valor trabajo. Entonces, aquí podemos ver la cantidad de horas hombre que son necesarias para producir cada unidad de producto en cada país. Diríamos, por ejemplo, que se requieren 10 horas hombre para producir un zapato en Costa Rica. Y se requieren 25 horas hombre para producir un zapato del mismo tipo en Brasil. Por su parte, diríamos que se requieren 20 horas hombre para producir una determinada cantidad de banano en Costa Rica y se requieren 12 horas hombre para producir esa misma cantidad de banano en Brasil. Visto entonces de esta manera, de acuerdo con los planteamientos de Adam Smith, cuando observamos los datos de la cantidad de horas de trabajo que se requieren para producir zapatos en Costa Rica y en Brasil, nos encontramos con que Costa Rica tiene ventaja absoluta en la producción de zapatos. Se requieren menos horas hombre para producir un zapato en Costa Rica que en Brasil. Por su parte, si observamos los datos de los costos relacionados con la producción de banano, nos encontramos con que se requieren menos horas hombre para producir una determinada cantidad de banano en Brasil que en Costa Rica. Por lo tanto, Brasil tiene la ventaja absoluta en la producción de banano. En consecuencia, Costa Rica exporta zapatos a Brasil y Brasil exporta banano hacia Costa Rica. Ahora, ¿qué pasaría en este otro caso? Tenemos que se requieren 80 horas hombre para producir un zapato en Costa Rica, 120 en Brasil, 90 horas hombre para producir esta cantidad de banano en Costa Rica y 100 horas hombre en Brasil. De acuerdo con esto, Costa Rica tendría la ventaja absoluta en la producción de zapatos y Costa Rica tendría también la ventaja absoluta en la producción de banano. En consecuencia, Costa Rica exportaría los dos bienes, lo cual no tendría sentido porque Brasil solamente importa, no exportaría nada, no daría nada a cambio, no habría realmente intercambio. En este caso falla este planteamiento de las ventajas absolutas. Entonces David Ricardo viene y mejora esta formulación y plantea el concepto de ventaja comparativa. El país puede exportar entonces aquellos bienes en los cuales posee ventaja comparativa, es decir, aquellos en los bienes que puede producir a un costo relativo más bajo comparado con el resto de los demás países. Entonces, para esto, tomando otra vez nuestros dos países de ejemplo y los dos bienes, tenemos las horas hombre para producir un zapato en Costa Rica y en Brasil y para producir la cantidad de banano y en Costa Rica y en Brasil. Pero entonces ya no vamos a tomar estos números tal cuales, sino que vamos a utilizar los costos de oportunidad. Entonces necesitamos calcular el costo de oportunidad de producir zapatos en Costa Rica. Recordemos que si Costa Rica produce zapatos, sacrificaría su producción de banano, por lo tanto el costo de oportunidad sería de 80 sobre 90, lo cual nos daría 0.89. Ese sería entonces el costo de oportunidad de un zapato en Costa Rica, es decir, se sacrificarían 0.89 unidades de banano para producir zapatos. Por su parte, el costo de oportunidad en Brasil sería de 120 sobre 100, lo cual sería 1.2. Si calculamos el costo de oportunidad de la producción de banano, sería de 90 sobre 80 para Costa Rica, que nos da 1.13.
y para Brasil de 100 sobre 120, que nos da 0.8. Con base en estos datos, podemos observar entonces que el costo de oportunidad de la producción de zapatos es más bajo en Costa Rica que en Brasil. Costa Rica tiene entonces ventaja comparativa en la producción de zapatos. Y si comparamos los costos de la producción de banano, encontramos entonces que Brasil tiene ventaja comparativa en la producción de banano, porque su costo de oportunidad es inferior al de Costa Rica. En consecuencia, entonces, Costa Rica exporta zapatos y Brasil exporta banano. En este ejemplo, originalmente teníamos que Costa Rica tenía ventaja absoluta en la producción de los dos bienes, pero en términos de ventaja comparativa no. Así entonces, un país nunca va a tener ventaja comparativa en la producción de todos los bienes. Siempre va a tener ventaja comparativa en la producción de un bien, pero no en la del otro, excepto que los costos de oportunidad sean exactamente los mismos, en cuyo caso no vale la pena el intercambio. Pero siempre que hayan diferencias de costos, entonces el comercio va a ser beneficioso para ambas partes. Muchas gracias. Le invitamos a suscribirse a nuestro canal. Bueno, ahora vamos a ver otro video sobre la teoría de ventaja comparativa de Adam Smith, mejor dicho, de David Ricardo. Hola, soy Ángel, vuestro profesor de economía, y hoy quiero explicaros un concepto fundamental de la teoría económica que nos ayuda a entender mejor por qué la especialización y el intercambio pueden mejorar el bienestar de todos a través de los mercados, que es uno de los mecanismos de asignación de recursos preferidos de los economistas, precisamente por eso. Y lo que os voy a explicar es precisamente la teoría de la ventaja comparativa, ¿de acuerdo? Bien, pues para ello vamos a empezar por explicar algo anterior, que es el concepto de la ventaja absoluta. Vamos a tomar un ejemplo que hemos escogido de un libro que a mí me gusta especialmente, se ha publicado hace poco, es el Equipo Internacional de Economistas que está intentando renovar la enseñanza de la economía. Actualmente solo está publicado en inglés, pero en breve me imagino que habrá edición en castellano. Titular Economy, Economics for a Changing World. Y vamos con ello. Vamos a suponer una economía muy sencilla. En esta economía tan sencilla solo hay dos individuos, Greta y Carlos, y solo pueden producir dos bienes, que son manzanas y trigo. ¿De acuerdo? En esta tabla hemos puesto las cantidades máximas de manzanas y de trigo que puede producir cada uno de ellos si dedica el 100% de su tiempo a cada cultivo. Por ejemplo, si Greta dedica el 100% de su tiempo a producir manzanas, es capaz de producir 1.250 kilos. Y si dedica el 100% de su tiempo a producir trigo, puede producir 50.000 trigos al año, es producción anual. Carlos, por su parte, puede producir hasta 1.000 kilos de manzanas y hasta 20.000 de trigo. Vemos claramente que Greta es más productiva que Carlos, es capaz de producir tanto más manzanas como más trigo. Y en estas condiciones se dice que Greta tiene ventaja absoluta en ambos productos. Estas condiciones uno pensaría ingenuamente, y ese era un punto de vista que mucha gente todavía puede mantener por no conocer este concepto, que Carlos tiene siempre las de perder, que el comercio no le puede ayudar porque es menos productivo que Greta en ambos tipos de bienes. Vamos a ver cómo precisamente el concepto de la ventaja comparativa nos permite explicar que esto no es así. Vamos allá. Vamos a explicar este concepto, volvemos a nuestra tabla con nuestros amigos Greta y Carlos y con sus productos, y esta vez hemos añadido una columna, que es la columna de los costes de oportunidad, es decir, de los precios relativos de un bien en términos de uso. ¿Qué significa eso? Bueno, pues vamos a coger un momentito. Fijaos que Greta puede producir 1.250 kilos de manzanas o a cambio podría producir hasta 50.000 kilos de trigo. Claro, si empieza a producir más manzanas, producirá menos trigo. Es decir, que para producir 50.000 kilos de trigo tiene que sacrificar 1.250 kilos de manzanas o viceversa. Para producir 1.250 kilos de manzanas tiene que sacrificar 50.000 kilos. Por tanto, podríamos expresar en términos el coste que a ella le supone un bien en términos de otro, que es lo que se conoce como coste de oportunidad. Vamos a calcular un momento, por ejemplo. Cogemos una calculadora que tenemos aquí. ¿Y cuál sería el coste que tiene para Greta el trigo en términos de manzanas? Pues cogemos los 50.000 kilos de trigo
dividimos entre los 250 kilos de manzanas y me sale que son 40 kilos de trigo por kilo de manzanas. Aquí lo tenemos. Un kilo de manzanas equivale a 40 kilos de trigo. Es el coste, el precio orgánico. Eso que en economía se llama el coste de oportunidad. Viceversa, si quiero saber para Greta cuál es el coste del kilo de trigo en términos de manzanas, pues tendría que hacer la operación inversa. Es decir, si un kilo de manzanas equivale a 40 kilos de trigo, pues un kilo de trigo equivaldría a una 40ª parte de kilo de manzanas. Si cojo la calculadora, pues 1 entre 40 sale 0,025, que es lo que tenéis aquí, ¿verdad? Podríamos hacer lo mismo con Carlos, y veríamos que para Carlos, al dividir 20.000 entre 1.000, sale que el coste de oportunidad de un kilo de manzanas es 20 kilos de trigo, es decir, a lo que renuncia para producir un kilo de manzanas es a 20 kilos de trigo, y el coste inverso del trigo en términos de manzana pues sería invirtiendo este término. Y ahora fijémonos, resulta que si comparamos estos números, veréis que hay unos que están puestos en rojo porque son los más baratos en términos de coste de oportunidad. Es decir, para Carlos, producir un kilo de manzanas le cuesta un sacrificio, tiene un coste de oportunidad de 20 kilos de trigo. Para Greta, sin embargo, producir un kilo de manzanas tiene un coste de oportunidad de 40 kilos de trigo. Con lo cual, es más eficiente, combinando la producción de los dos, que sea Carlos el que produce las manzanas, porque tiene que renunciar a menos kilos de trigo, le salen menos caras en términos de kilos de trigo. Sin embargo, por lo que respecta al trigo, le sale más barato producirlo a Greta. Es decir, para Greta, un kilo de trigo le cuesta solo 0,025 kilos de manzanas, mientras que a Carlos le cuesta más caro. Por tanto, resulta que Greta tiene ventaja comparativa en trigo, que sale más barato, tiene menos coste de oportunidad, mientras que Carlos tiene ventaja comparativa en manzanas, que salen menos caras, que salen más baratas en términos de precio. Esto es fundamental porque aunque Carlos tenía desventaja absoluta en ambos productos, resulta que tiene ventaja comparativa en uno de ellos. Y veremos en un momentito como si se especializa cada uno de ellos en el producto en el que es más eficaz, en el que tiene ventaja comparativa, entonces pueden llevar a una situación desventajosa no solo para uno de ellos, sino para los dos. Para ello vamos a pasar al siguiente ejemplo. Vamos a suponer que Greta y Carlos deciden producir sin, cada uno por su cuenta, y sin recurrir al mercado y al intercambio. Supongamos que, por ejemplo, Greta, tenemos un ejemplo, está produciendo en condiciones de autosuficiencia, es decir, cada uno produce y consume lo mismo que produce, lo intercambian. Vamos a suponer que Greta decide dedicar el 40% de su tiempo a producir manzanas y el 60% de su tiempo a producir trigo. Si calculamos, hacemos las operaciones correspondientes, veremos que Greta produciría 500 kilos de manzanas y 30.000 de trigo. ¿Por qué este reparto entre 40 y 60%? Bueno, porque esas son sus preferencias. No vamos a entrar aquí en analizarlas, pero supongamos que prefiere estas cantidades. La verdad es que podríamos haber tomado muchas elecciones de tiempos y de reparto de tiempos y habría resultado lo mismo. Eso no es importante. Carlos, supongamos, por ejemplo, que dedica el 30% de su tiempo a manzanas, con lo cual consigue 300 kilos de manzanas, mientras que dedica el 70% de su tiempo a producir trigo, con lo cual consigue 14 kilos. Calculando siempre son los máximos que podrían producir si dedicaran su tiempo a él. Bien, pues esto es lo que podrían consumir trabajando en condiciones de autosuficiencia, pero veamos cómo podrían mejorar aprovechando la especialización. Bien, pues el punto de partida sería decir, vamos a especializarnos. Greta se especializa en trigo, Carlos se especializa en manzanas, y entonces la producción sería la que tenemos aquí. Greta no produciría ninguna manzana, pero produciría 50.000 kilos de trigo, y Carlos produciría 1.000 kilos de manzanas, pero no produciría. A continuación viene el momento del intercambio. Vamos a suponer que ese intercambio se realiza de la siguiente manera. Carlos, de sus 1.000 kilos de manzanas, coge 600 y se los entrega a Greta a cambio de 15.000 kilos de trigo. Por tanto, Carlos, ya claro, no tendría aquí 1.000 kilos de manzanas, tendría menos, 600 tendría 400, y de trigo pasaría a tener 15.000. Y Greta, sin embargo, de tener 50.000 kilos de trigo, le quitamos 15.000, le quedarían 35.000, pero pasaría a tener los 600 kilos de manzanas. Aquí está calculado el precio por kilo, sería dividir 15.000 entre 600 y quedaría que un kilo de manzanas equivale a 25 kilos de trigo.
¿Por qué ese precio? Bueno, pues hay muchos precios que podrían hacer que esto funcionara. No vamos a entrar aquí en analizarlo, sería para un vídeo posterior cuál es el rango de precios. Y esta es una cuestión interesante ver cuál sería el precio que se determina, pero vamos a suponer que fuera este. El caso es que haciendo ese intercambio lo que logramos es que el consumo que tiene cada uno es mayor que el que tenían cuando funcionaban de forma autosuficiente. Es decir, Greta pasa a consumir 600 kilos de manzanas y 35.000 de trigo, cuando autosuficientemente consumía 500 y 30.000 respectivamente, menos de los dos. Y Carlos, que consumía antes del intercambio 300 kilos de manzanas y 14.000 de trigo, pasa a consumir ahora 400 de manzanas y 15.000. Los dos han mejorado. Bien, pues este es el principio de la ventaja comparativa. Es un principio que el autor, que se debe, pues es un economista inglés, cuyo nombre es David Ricardo, que siempre se llama David Ricardo, y bueno, pues aquí tenéis su imagen. Por la imagen es evidente que no es un economista contemporáneo, vivió pues entre finales del siglo XVIII y principios del XIX en Londres, y la idea de la ventaja comparativa, que es una idea verdaderamente sutil, nos ayuda a entender por qué los mercados ayudan a todo el mundo, incluso aunque tengamos desventaja absoluta, apareció por primera vez en su obra titulada Los principios de la economía política y de la imposición de los impuestos, que publicó en el año 1817. Bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que esta explicación os haya ayudado a entender mejor el concepto de la ventaja comparativa. En próximos vídeos pues, intentaremos analizar más a fondo. Muchas gracias. Un saludo. Hasta pronto. Y bueno, la clase vamos a dar hasta acá, señores. Y el próximo lunes estaríamos dando un recuento de lo que dimos hoy y hablar sobre el tema de lo que es la ventaja comparativa, como así también ver la importancia de lo que es el comercio internacional. Buenas noches, por hoy los libero. Hasta luego.